Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santísimo nombre de María. El nombre María, Miriam en hebreo, era el nombre de la hermana de Moisés, la profetisa que entonó el canto de alabanza a Dios por la liberación de Egipto. María de Nazaret encarna este espíritu profético, porque ella, con toda su vida, nos anuncia las maravillas de Dios. Invoquemos el dulce nombre de María y que ella sea nuestra compañera en el camino. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Estamos en estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, invocando siempre la presencia y el auxilio del Señor. Estamos en este mes de la Biblia, le dedicamos nuestra atención y sobre todo nuestra preparación escuchando la palabra del Señor. Y al mismo tiempo pedimos la protección del Señor por intercesión de San Miguel Arcángel en este mes que también le dedicamos. Le pedimos su protección. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta
del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí, si no predicara el Evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y todo esto por amor al Evangelio, a fin de poder participar de sus bienes. ¿No saben que en el estadio todos corren, pero uno solo gana el premio? Corran entonces de manera que lo ganen. Los atletas se privan de todo y lo hacen para obtener una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. Así yo corro, pero no sin saber a dónde peleo, no como el que da golpes en el aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo tengo sometido, no sea que después de haber predicado a los demás, yo mismo quede descalificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llévame por el camino eterno, Señor. Llévame por el camino eterno, Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Llévame por el camino eterno, Señor. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Llévame por el camino eterno, Señor. Sondéame, Dios mío, y penetra mi interior. Examíname y conoce lo que pienso. Observa si estoy en un camino falso y llévame por el camino eterno. Llévame por el camino eterno, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pide, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen?
porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se los hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en el centro, en el caracú de las bienaventuranzas, según San Lucas, capítulo 6, del 27 al 36. Pero yo puedo ir y termina con lo esencial y fundamental, que es justamente las bienaventuranzas, que significa la misericordia. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. La misericordia, para hacer un resumen de todo esto que nos dice, porque lleva uno a uno, pero me parece que es muy claro, más claro que esto, el agua solamente. Va a decir la misericordis, cordis, corazón, corazón con el pobre. O sea, poria juvere condera visare, la misericordioso. Pero ay sheyara anga, este que es la imagen de mi Dios, ay sheyaranga. Entonces la misericordia surge desde adentro, queridos amigos. Pero recuerden que la misericordia es sobre todo, ¿saben qué? Es la oportunidad, es una hermosísima oportunidad que el Señor nos da, nos pasa la mano para sacarnos del barro, Nosotros estamos en el pecado, y la misericordia de Dios nos pasa, nos levanta, nos saca del barro. Pero ahora, queridos amigos, nos pone en el buen camino para que nosotros asumamos nuestra responsabilidad y hagamos nuestro camino. Está con ahí, yo sobre todo eso lo digo de gente que viene y te comenta situaciones, ¿verdad? Estama, pero nada la semana, estama, pero nada. Dice, no, así como dice el Evangelio, vos tenés que ser misericordiosa, me tenés que perdonar siempre, 70 veces 7. Yo después le digo, ya no, dale una patada y chauche, porque quiere decir que, ¿qué estamos haciendo? Misericordia no es eso, queridos amigos. Misericordia es seguramente esa patada que te dio y que te dijo chau, chau, ¿verdad? Pero la verdadera misericordia, ¿saben cuál es, queridos hermanos? Te ayudo y te doy la oportunidad y te saco de la situación porque vos te das cuenta que hiciste mal, hice mal, Señor. Por eso la misericordia necesita antes el arrepentimiento, el compungirse del pecado, arrepentirse. Y entonces viene ahí el propósito de enmienda, Señor, quiero enmendar esto, allí esa cuaña de yar. Y ahí está la misericordia, ahí viene el perdón. Por eso después dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Y así te hace una lista maravillosa. Pero ¿por qué, queridos hermanos? Porque con la misericordia, la oportunidad que hacemos de sacarle del barro, es porque esa persona se da cuenta y dice, Señor, me doy cuenta que he fallado. Me doy cuenta, Señor, que hice un camino equivocado. Pero con anga lleva ella, la andesera jugá lleva, andeñan de yareme ese hina con segunda oportunidad. Oigo esta música, se mandó, dame una oportunidad, una cosa así, se mandó, y pube se sabe, dame, Bueno, pero con ambas, con lleva, entonces, pero ¿por qué, queridos amigos? Porque justamente la oportunidad que Dios nos está dando es para que nosotros volvamos a retomar el camino de la santidad.
volvamos a tomar el camino del bien que el Señor nos da. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra Iglesia, para que sea fuerte y valiente, para testimoniar la bondad de Dios con su pueblo. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras autoridades de nuestro país, para que administren y gobiernen con rectitud el destino de nuestro pueblo. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras familias, para que valoren en cada hogar la vida de los niños y reciban una buena educación cristiana. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Padre rico en misericordia, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios
es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación,
mientras seguimos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo, que merezcamos participar siempre de su vida divina, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos, queridos hermanos, a nuestra madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, solo imagen con pies de barro, y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que mucha gente, que como aquellos profundamente la necesitan y no lo quieren admitir, y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza